poco sobre la toxicología forense. Los integrantes: Cristian Antelo, Lorena Nascimento y María Carolina Guzmán. Definición. La toxicología se define como la ciencia que estudia los tóxicos y los venenos que van a provocar alteraciones y lesiones en el organismo denominados estos de intoxicaciones. Y para Curtis Classen, él definía como la toxicología es la ciencia que se ocupa de los efectos adversos que ejercen las sustancias químicas en los organismos vivos. Y para Tardieu, está constituida por un conjunto de nociones diversas pedidas a la historia natural, a la fisiología y a la química, y no debiéndose en medicina legal estudiar el veneno en sí mismo, sino el crimen como el perpetrado. En resumen, para Tardieu, aparte de ya el veneno, él también estudia quién lo envenenó y aparte cómo el veneno ha actuado en el organismo, porque para él era esencial. Veneno es toda la sustancia introducida al organismo a nivel bioquímico y fisiológico, causando en dosis tóxicas una alteración de la función que puede resultar en enfermedad o muerte. Pero, ¿qué es veneno? La verdad que todo y nada, mucho va a depender de la dosis. O sea, para esto vamos a ver más adelante que nosotros vamos a tener lo que son las dosis letales mínimas, las dosis medias, pero para que usted comprenda que veneno puede ser todo o nada, a depender del medicamento que está empleando o mismo de las toxinas, pero a la vez esto va a depender mucho de la dosis. Tenemos la origen del veneno, que vamos a tener lo que es de origen vegetal, como la atropina. Aquí tiene la florcita de donde saca. Animal, he puesto solo serpientes, pero también tenemos los sapos y también tenemos las arañas, que la viuda negra, fatal. Una picadura de esto te va a causar necrosis, te va a afectar el sistema nervioso central si no estoy mal, y es bien complicado revertir un caso de viuda negra, si no tratado como emergencia en la primera hora. Después tenemos el mineral, que sería el arsénico y el plomo. Y también tenemos ya los sintéticos, que estos serían los barbitúricos. Y esto en referente a los orígenes del veneno. También tenemos la clasificación de los venenos, que esto puede ser gaseosos, volátiles, líquidos, minerales o orgánicos. Mecanismo de acción. En general, los venenos van a tener como inhibidores de los sulfhidrolos, inhibidores de la colinesterasa o productores de metahemoglobinemia. Y también tenemos como etiología del veneno, pero dentro ya de la medicina legal, como el accidental, el homicida y el suicida. Siendo el accidental puede ser alimentaria, profesional y medicamentosa. El homicida puede ser a través del arsénico o de plaguicidas. Y tenemos el suicida, que es a través del cianuro, estricnina, monóxido de carbono, barbitúricos y plaguicidas. Aquí tenemos como accidental he puesto niño porque este es fatal. La mamá muchas de las veces tiene sus píldoras dentro de su bolsón. Los niños agarran el bolsón buscando caramelos, dulces y ya está. Y dosis para el niño es fatal, no necesita de mucho porque su organismo es pequeño. También tenemos en casos suicidas, que es otro bien común, y esto también se da con los tricíclicos, si no estoy mal, que son los antidepresivos. Personas que ya con depresión, hay medicamentos que tienen la capacidad de matarlos. Y a través de comida o alimentos, que también se podría dar a través de una acción homicida. Aquí, retrocede la ver. Prácticamente tenemos que nosotros, como la parte legal, determinar qué tipo de sustancia y la cantidad, ¿no es cierto? Hablamos acerca de los accidentales. Muchas veces los medicamentos pueden llegar a ser de origen suicida, como por ejemplo la carbamazepina, ¿no es cierto? Pero para la carbamazepina hay su antídoto. ¿Cuál es? ¿Cómo puedo determinar si es intoxicación por carbamazepina? Ahí entra la medicina legal. En sí no le interesa, digamos, el mecanismo del veneno, sino qué es lo que ha ingerido.
si ha sido inducido o si ha sido autodigerido, ¿no? Mediante un examen general de orina. Podemos saber si es que la intoxicación ha sido por carbamazepinas y su antídoto va a ser el carbón activo. ¿No? Flumazenilo. Acuérdense muy bien, cuando vayan en épocas más que todo de carnavales, famosos, ese tipo de intoxicados van a llegar en emergencia, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer uno es estabilizar signos vitales y obtener la orina. Y ni siquiera puedes, porque está intoxicada, está prácticamente arropada la paciente o el paciente, y no se le puede decir ni siquiera orinar. Entonces, con sonda negra, como se ¿no? Obtienen la muestra, lo lleven al laboratorio, inmediatamente es positivo, flumazenilo. Otro caso accidental y muy frecuente que se presenta en los hospitales es la intoxicación por paracetamol. Que tengamos en cuenta que arriba de 4 gramos puede provocar, ¿no es cierto?, alucinaciones, vértiges, un sinfín de cosas. ¿Cuál es el antídoto? El que me dice no de examen. Disciplina. ¿Ah? Disciplina. ¿Seguro? Creo que sí. Es para botar un poco. Igual así. Vamos a averiguar. Entre los homicidas también tenemos lo que es el paraquat, el granulsoma. El paraquat y el granulsoma. Tengan muy en cuenta que la medicina llega a eso. Por ejemplo, cuando la intoxicación es por paraquat, prácticamente son los insecticidas, los plaguicidas que utilizan los agrónomos para fumigar sus plantas. El cuadro es revertible, el protocolo es distinto. Por ejemplo, le puedes dar oxigenoterapia. Cuando es la intoxicación por granulsoma, contraindicado el oxígeno. No tienes que darle, ¿por qué? Porque vas a acelerar el proceso de una fibrosis pulmonar. ¿No? Entonces, ahí entra la parte de medicina legal. Nosotros determinamos, por ejemplo, paciente que ha ingresado a las 8 de la noche al servicio de emergencias intoxicado por granulsoma. Y el médico que no tiene experiencia o no maneja los protocolos de atención, le pone oxígeno. ¿Qué está haciendo? Le está matando al paciente, ¿no? Y eso es por qué, por no cumplir los protocolos de atención, las normas de atención clínica. Ya, entonces ahí ingresa y obviamente no va a haber sanciones a que va a tratar el paciente por negligencia, por improviso, por imprudencia e inobservancia. Ya, después algo muy importante que dijo su compañero, no es lo mismo la cantidad del medicamento o del veneno ingerido. Por ejemplo, para que haga efecto, yo tengo el plomo, por ejemplo, tengo que exponerme continuamente por años, ¿no es cierto? Sí. No es lo mismo que yo voy a tomar unas 10 tabletas de carbamazepina. La dosis influye mucho y eso es lo que nosotros llegamos a obtener mediante dosimetrías o muestras gástricas. Cuando ya está el cadáver, sacamos las muestras y hacemos todo lo que es el análisis histopatológico, de sangre, y corresponde. Continuamos por favor. Ok, acción de los venenos. Vamos a tener distintos sitios de acción y también va a depender del tipo de veneno. En una acción local vamos a ver lo que son las cáusticas, ácidos y sales metálicos. Van a producir lo que es una escara seca y friable. Y también tenemos las alcalasis, que van a producir una escara húmedas, blandas y jabonosas. Aparte también tenemos un local lo que es inflamatorio, que es picante de ciertos venenos de animales y vegetales, como el zancudo. Al momento de picar tiene pues su toxina ahí que te va a producir una reacción alérgica, pero esto estamos hablando en pequeña cantidad, no a un nivel que se pueda intoxicar, y así se podría ver. Y aparte tenemos las reacciones a los venenos y de manera general, que esto va a afectar el sistema nervioso, va a afectar el cardiorrespiratorio, el digestivo y el renal. Mecanismo de acción. Vamos a tener dos mecanismos de acciones principales, lo que es el celular y lo que es el funcional. El celular es responsable por destruir las células por completo, o sea, va a haber una necrosis. O algunas de sus partes, puede haber una destrucción solamente de la membrana celular, de las mitocondrias y de los ribosomas. Y el mecanismo de acción funcional
que este va a estar atacando los sistemas enzimáticos como el monóxido de carbono que transforma la hemoglobina en carboxihemoglobina. La clasificación vamos a tener sobre el sujeto vivo lo que van a producir las lesiones. Esto nosotros vamos a tener que estar valorando el tóxico como el productor de las lesiones. O sea, si el paciente se ingirió tabletas, cómo van a ser estas lesiones. Vamos a tener la impunidad, que sería el tóxico como agente capaz de producir alteraciones psíquicas permanentes o pasajeras y por tanto modificar la responsabilidad. Esto he visto en psiquiatría que hay muchas personas que solo con estar expuesto a cualquier tipo de sustancia alucinógena, podrían producir lo que es una esquizofrenia. En todo caso, yo veo que esto estaría más volteado a la impunidad de este lado. También tenemos la responsabilidad, que sería el tóxico en sí mismo, como manejar la alcoholemia. O sea, a partir del momento que una persona se sujeta a salir a tomar y se pone en riesgo manejando, en riesgo su propia vida y la vida del segundo que está a su alrededor, tiene una responsabilidad relacionada a esto. Esto nosotros cómo vamos a poder establecer a través de un test de alcoholemia, donde que nos diga que hay más de 0,8 gramos a cada 1000 decilitros. Sí. Psiquiátrica, la intoxicación como el estado peligroso, esto vamos a determinar cuando llegue el paciente, porque puede haber una intoxicación alcohólica donde al principio no nos damos cuenta, pero si el paciente tiene un delirio tremens, dentro de 12 horas se va a poner muy agitado. Nosotros podemos también... ¿Qué es el delirio? Delirio tremens va a ser la intoxicación... ¿Cómo se manifiesta? Abstinencia a alcohol, etanol. ¿Cómo se manifiesta? 24 horas va a empezar con convulsiones, después vamos a tener también delirios, alucinaciones. Que tiene debajo de la piel parásitos. Algo muy importante ahorita que estamos hablando de este tema, como les digo, en sí usted ya debe llevar la materia en psicología, ¿no es cierto? Tóxico no. Al finalizar el curso les voy a facilitar un libro, es muy sintético, protocolos de atención, ¿ya? Para que puedan atender en el internado. Algo que nosotros como personal de salud y como médicos tenemos que saber que la tenencia ilícita de medicamentos, diazepames, clonazepams, cualquier tipo de carbamazepina o benzodiazepinas, si nosotros tenemos en nuestro poder y viene lo que son los de supervisión de seres, tranquilamente, si ustedes no están inscritos en su libro de registro de psicotrópicos, automáticamente les pueden arrestar. ¿Ya? ¿Por qué? Por trata y tráfico de sustancias ilícitas. ¿No? Entonces la ley 1008. ¿Y si fueran muestras que te Nada, no. Bueno, puedes tener 2, 3 días en nadie te hace nada. O sea, si tienes una cantidad de 20 kilos arriba, ¿Cuántos kilos es 2 carros? Este caso, por ejemplo, se me ha presentado como de fundamentales. Hay un caso de una farmacia, ¿ya? Y justo ayer por la tarde ha empezado sede su comisión en la FELCEN. Ahorita la señora ya está con medidas cautelares. Sí. Y es bioquímica, ¿no? ¿Y cuántos años de servicio tiene? Tiene 30 años de servicio. Y la señora no había registrado en su cuaderno de psicotrópicos la tenencia. Tienes que denunciar tú. Tienen, digamos, una clínica, tienen que decir que ustedes están manejando ese tipo de medicamentos y manejan también ese tipo de pacientes. ¿Ya? Ahora, si ustedes no justifican eso, automáticamente la privación de libertad por trata y tráfico es de 15 a 25 años de cárcel. ¿No? Entonces, no caigamos en eso. Igual que ¿no? Igual que cocaína. Sí. Es que pues, la ley 1008 está dentro, son sustancias controladas. Entonces tengamos muy en cuenta eso, cuando ustedes van a ser seguramente directores, van a tener sus clínicas, manejen con mucho cuidado eso. Continuamos. Y sobre el cadáver, donde vamos a ver tóxico, es determinar
del tóxico humano, origen de la muerte, o sea, cuál tóxico originó la muerte, y aparte la etiología médica, que es determinar la etiología de la intoxicación, si fue accidental, homicida o suicida. Tenemos lo que es la toxicología industrial, que esto se va a producir por la manipulación de sustancias tóxicas debido al descuido de las normas de bioseguridad. Lo que es accidental, estas ocupa el primer puesto y son más frecuentes en niños. La toxicología ambiental, que hace referencia al impacto de los contaminantes químicos en el medio ambiente y los organismos vivos. La toxicología alimentaria es el estudio de la naturaleza, fuente y formación de sustancias tóxicas en los alimentos. Y la toxicología clínica, que serían los estudios, las enfermedades causadas o relacionadas con las sustancias tóxicas. Formas de intoxicación. Tenemos lo que es la intoxicación fulminante, que esto le ocasiona la muerte inmediata. La intoxicación aguda, que sería la exposición de corta duración con absorción rápida del tóxico. Y el síntomas de aparición rápido, también puede haber una muerte o una curación a corto plazo. Lo que es la intoxicación subaguda, que sería la exposición frecuente o repetidas. La sintomatología va a ser menos intensa, pero va a ser recurrente. Y lo que es la intoxicación crónica, que sería una intoxicación repetidas, prolongadas en el tiempo, y los síntomas van a ser una enfermedad crónica. Toxicidad. Gracias. La toxicidad. Vamos a determinar la toxicidad de cada producto a través de parámetros y ya determinados como dosis efectiva media, dosis letal media y dosis letal mínima. Las dosis sería la cantidad de sustancia administrada o absorbida en proporción al peso y volumen del sujeto, y eso se expresa en milogramos, kilogramos. Esto utilizamos mucho en niños, se debería de utilizar en adultos, pero tenemos dosis estandarizadas. Tenemos lo que es la dosis efectiva, que sería una dosis de sustancia que origina un efecto definido en un sistema dado. O sea, yo necesito de una dosis X para obtener el resultado. No necesito pasar esto y no necesito estar haciendo experiencia con el paciente. Esto ya se determina con las dosis estandarizadas. Las dosis efectiva media, que sería la cantidad de una sustancia que produce el efecto en 50% de los animales de experimentación. La dosis letal media sería la dosis que mata en el experimento el 50% de los organismos que participan de este experimento. Y la dosis letal mínima sería la menor cantidad del fármaco tóxico específico que produciría muerte al organismo que estamos haciendo el experimento. Ejemplo de una dosis mínima de toxicidad. ¿Qué ponen cianuro? Los que se llaman los cazadores Para obtener los ratas, ¿no? ¿Órganos fosforados? El órgano fosforado necesitas una cantidad media, mínimo, solamente la puntita de la flecha. Es proveniente de los sapos. De la serpiente. No, de los sapos es proveniente. El sapo de la que escuela. le va a Son ranas de sapos. Se llama rana flecha. depresión de riesgo, lo que se llama toxicación, Neurotóxico. neurotóxico. ¿Ustedes qué son? El voto. Digan ustedes están respondiendo. Curar. Eso, curar. Curar, sí. Los indígenas, sí. Exacto, las flechitas. Aquí en Bolivia se utiliza constantemente lo que es en el área del trópico, en Amazonas. Eso lo encebas un poquito la punta de la flecha y con eso se desmaya. O sea, no pasan más de 5 minutos y ya está. ¿Ya? Solo se desmaya. Se va a la olla después. Después que ya está echado, ya chao. Ya tenemos leyes que van a regir los tóxicos. Esta es la ley de la electividad, que todo veneno
tienen en mayor o menor grado una afinidad electiva hacia determinados tejidos, órganos o sistemas. Lo que la ley de los tiempos es que hay un periodo de latencia entre la absorción del tóxico y la aparición de los primeros síntomas. Esto va a depender mucho del tóxico del cual estamos hablando, porque hay tóxicos y este periodo de latencia es mínimo, pero hay tóxicos que te van a dar 24 a 48 horas para aparecer los primeros síntomas. La ley de las concentraciones, que es la acción tóxica, va a ser proporcional a la cantidad de veneno en el organismo. La ley de la reversidad, que sería la desintoxicación del organismo, dependiendo de la afinidad y del tóxico y hacia los tejidos. Ahí es donde ingresa lo que es lo que dijiste, ¿no? Órganos fosforados. Ahí es donde cuando se utiliza el carbón activado. ¿Cómo puedes hacer un lavado gástrico? ¿Ya sabéis? Primero lo tienes que desvestir. Utilizar. Tienes, claro, obviamente Después vas vas a a... las gástricas. Han entrado al principio, han entrado al Vietnam. Han entrado al Vietnam. En el Vietnam eso es lo que dice él, es cierto. ¿No? Como entra prácticamente en un estado comatoso, estuporoso, de inconsciente, entonces no le vas a decir desvestite, ¿no? Incluso con tijera. Así sean Gucci sus pantalones. Lo de prácticamente la desnuda o lo desnuda y lo atropiniza. ¿Para qué? Para que haya relajación de esfínteres. Si se orina, se hace sus heces, lo bañan con manguera, inmediatamente lo llevan a un cubículo y hay que hacer la obtención de muestras, ya sea de sangre, de orina, para poder saber qué tipo de veneno es el que le ha intoxicado y lo ha dejado en ese estado. ¿Ya? Y posterior a esto, si es un órgano fosforado, ¿cómo se hace el lavado gástrico? Mediante una sonda nasogástrica, 30 tabletas de carbón activados hay que removerlo, ¿ven? Y después hay que dejarlo a caída libre. Sí saben, han pasado por ¿ven cómo medicina legal engloba la farmacología? Ya, yo creo que es hora, está interesante el tema, vamos a mejorar ese tema. Creo que no ayuda a pasar algún texto.